Y estamos en comunicación hasta Venezuela con nuestro amigo y colega Jorge Luis Benesra, quien nos da cuenta de la desafortunada jornada que se vivió ayer. Decía la oposición, Venezuela está de luto, y yo creo que toda América Latina y todo el mundo debe acompañar ese luto, mientras el oficialismo, el dictador venezolano y su órgano electoral a modo están proclamando una supuesta victoria, inflando ahí cifras de una manera descarada y evidente, mientras desde luego lo que más nos apena y preocupa pues es esa jornada violenta que se vivió en Venezuela, con especial énfasis en algunos puntos. Se habla de 10 muertos del lado oficial, aunque la oposición está hablando de más todavía, de más muertos, algunos adolescentes desafortunadamente. Hay detenidos, hay incluso la posibilidad de desaparecidos, como sucede en esto, y pues desafortunadamente la situación tiende a empeorar, y por ello agradecemos siempre la valiente comunicación de Jorge Benesra desde allá para mantenernos de primera mano informados de lo que ocurre. Te agradecemos enormemente, querido tocayo, esta comunicación. ¿Cómo están las cosas en pues lo que va de estas horas, de este nuevo día, el día después de pues esa jornada lamentable allá en Venezuela, Jorge? Sí, buenos días, gracias por este contacto. Bueno, como lo has mencionado, en un resumen bastante claro de lo que ocurre en el país, hoy hay distintas lecturas que se le pueden dar a lo que fue el evento electoral de ayer. Ciertamente un día de mucha atención a nivel nacional, hablamos entre 16 y 17 fallecidos que el propio gobierno nacional ayer no reconoce como fallecidos, y que de alguna forma las autoridades militares simplemente dicen que son culpa de los propios opositores estas muertes. Ayer la jornada electoral, durante todo el día en distintos puntos, por ejemplo en la capital, se vio claramente cómo no se dejó a la gente protestar de una manera pacífica, simplemente se le reprimió, hubo muchísimos heridos, y también en una de las respuestas de los manifestantes en la Plaza Altamira, que es un sitio emblemático de los opositores, hubo una explosión con unos explosivos artesanales que tenían preparados allí los manifestantes, donde también arrojó 3 o 4 heridos de la fuerza pública venezolana. Durante nuestro pasaje en el día para hacer los distintos cortes informativos, bueno, pudimos ver que las personas que acudieron a este acto electoral no fueron realmente lo que visiblemente uno está acostumbrado a ver en Venezuela, y sobre todo en épocas del presidente Hugo Chávez, en donde podíamos ver filas enormes que podrían cubrir varias cuadras de gente esperando para votar. Acá los principales centros electorales de Caracas estaban prácticamente vacíos, y nos sorprende luego a final de la noche en la Plaza Bolívar, donde estuvimos presentes, ver que la concentración y lo que se puede seguramente ver en los medios eran tomas muy cerradas. Allí eso no pasaba de 800 personas que estaban allí apoyando al presidente Maduro y a su gabinete que lo acompañaba, y la cifra de 8.089.000 votantes nos llama mucho la atención, ya que a nivel nacional, en lo palpable, en lo visible, no era demostrativo de que esa cantidad de gente habría salido a las calles a apoyar la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos indicaron el día de ayer que esta ha sido la elección de mayor votación en la historia del chavismo, y ahí es donde uno le quedan las dudas y se pregunta y dice, si en tiempos del presidente Hugo Chávez, que era un líder carismático, que realmente tenía los votos, no se llegó a esa cifra, se llegó en este momento, vale la pena indagar sobre todo este proceso electoral, que no está muy claro, y que incluso a los medios de comunicación se le ha cerrado las puertas para estar muy lejano de lo que ha sido todo este proceso.
Así es, Jorge, realmente una burla, un engaño a todas luces evidente de parte de esta autoridad electoral, la señora Tibisay Lucena, proclamando esta participación de 41.53%, cuando realmente los centros de votación, algunos lucían semivacíos, otros teníamos informes de que pues los que iban a votar estaban obligados y advertidos o amenazados, por ejemplo, los trabajadores, los burócratas, todos los trabajadores del oficialismo, además los jubilados, quienes habían sido advertidos que de no acudir a dejar de pagar tanto a unos como a los empleados, pues los iban a despedir eventualmente. Entonces, vaya, eran los que, digamos, acudieron forzados, y además algunos centros de votación, incluso ayer se informaba, Jorge, que los centros de votación una hora más, pero no porque hubiera gente votando, sino precisamente a la espera de que llegaran votantes. Entonces resulta realmente ridículo las cifras que está presentando la autoridad electoral, y desde luego pues para legitimar lo ilegítimo, una asamblea constituyente con poderes extraordinarios, que desde luego lo que busca es en primer lugar desplazar a la asamblea legítimamente electa por la población en el 2015, opositora, y redactar una constitución a modo de este régimen. Jorge, ya el oficialismo pues está preparado para dar este zarpazo, y a partir del miércoles incluso van a ocupar la sede, si no me equivoco, de la actual asamblea opositora, la que pues de un plumazo está prácticamente desapareciendo con esta elección el señor Maduro, Jorge. Sí, ¿no? Hay muchas dudas sobre lo que pasará ahora. Como te digo, el día después de esta tensión que vivió el país con este acto electoral, hay, digamos, que dentro de todos los venezolanos una gran sensación de desmoralización, porque después de 120 días de luchar en un grupo importante de la sociedad en las calles, tratando de que se llegue a mejores condiciones en el país, no se logró, y por lo que al contrario se llevó contra viento y marea esta Asamblea Nacional Constituyente, que lo que quiere es reformar artículos específicos de la Constitución que a nuestro entender pudiesen darle mayor control al gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre todas las instituciones del Estado, incluso aquellas en las que se ha tenido ciertas diferencias, como ha pasado en las últimas semanas con la Fiscalía General de la República, como lo mencionado con la Asamblea Nacional, que es de mayoría opositora. La duda que nos entra de todo este proceso de miércoles, pudiese, la gente se imagina que pudiesen sacar a los opositores de la era bicameral, es decir, estaban tanto senadores como de la Plaza Bolívar, hablando con dirigentes del oficialismo que pudiesen ocupar esa otra cámara, lo que habría un choque constante y diario con opositores mientras se desenvuelva esta Asamblea Nacional Constituyente. Así es, Jorge. Hoy, y también mencionar que desafortunadamente, bueno, a los enfrentamientos de la jornada de ayer, incluso desde antes de las votaciones, pues vemos también un incremento de la violencia por parte de estos grupos civiles, también pues estos grupos de choque que tiene el propio gobierno, simpatizantes, como este asunto que comentabas en Altamira, en el que varios oficiales de la Guardia Bolivariana resultaron lesionados gravemente
con estas explosiones tan potentes que ya pues se ven más allá de cócteles Molotov. Hay un incremento de la violencia por parte de ambos bandos, querido Jorge. Sí, yo creo que Venezuela, a partir de hoy, puede pasar a una nueva etapa, se podría incrementar la violencia de ambas partes, lo que es muy peligroso, lo que podría simplemente sembrar el camino o abonar el camino a lo que puede ser realmente una guerra civil, en donde se escape de las manos la situación que ha esperado en el país en las últimas semanas, por lo que es muy delicado. Y también no hay que dejar de un lado todo ese pronunciamiento que ha habido por parte de actores internacionales como el americano, el Mercosur, que ha puesto ya hoy en primera plana todos los medios internacionales de que Venezuela debería ser expulsada del Mercosur como forma de sanción. Hoy también se espera el pronunciamiento sobre nuevas sanciones para Venezuela de parte de hemos visto el pronunciamiento del gobierno mexicano que rechaza rotundamente la constituyente de la Unión Económica Europea. En fin, hay cualquier cantidad de elementos en este momento fuera de Venezuela que pudiesen también cambiar este panorama. Realmente es incierto lo que pueda pasar acá, de acá a unas horas o a unas semanas o en los próximos meses en el país. Así es, Jorge, están convocadas, entiendo, nuevas movilizaciones en esta llamada toma de Venezuela, pues lo que hace prever desafortunadamente más choques violentos y pues más víctimas desafortunadamente. Este líder opositor, Enrique Capriles, llamando a tomar nuevamente las calles para repudiar desde luego los resultados de estas elecciones a la constituyente. Y por lo pronto, ¿ya se ven algunas movilizaciones, Jorge, o todavía está tranquila la cosa a estas horas allá en Venezuela? No, bueno, ahorita todavía es muy temprano, las movilizaciones están llamadas a que sean a partir de horas del mediodía, en trancas, en calle nuevamente, y finalmente sí hacer una concentración marcha a final de la tarde como forma de protesta de lo que ha ocurrido en el país. Sin embargo, debo notar que no sé si es el momento de que también existe una gran reflexión por parte de los grupos opositores sobre lo que ha dado como resultado este tipo de protesta y puedan, yo creo que visualizar otro tipo o otra forma que evite tantas muertes y tantos heridos y tantos presos en este momento. Sí, ayer incluso una víctima, un adolescente de 13 años, Jorge, allá precisamente en Táchira, en la frontera con Colombia, donde fue precisamente el lugar donde se concentró esta violencia durante la jornada de ayer, Jorge, y con ello pues están rebasando ya los 120 muertos en 4 meses de protesta. ¿Es así, Jorge? Totalmente. Ya la cifra es alarmante. Prácticamente tenemos un fallecido por día, según las estadísticas manejadas por el Ministerio Público venezolano, lo que nos da a que esto podría ser la historia que se esté escribiendo en Venezuela en los próximos días, de seguir esta situación y de los opositores seguir en las calles con este tipo de respuesta. Ya como el presidente Lavera aprobado la Asamblea Nacional Constituyente, lo que podría traer de inmediato con esto es que se inicie un proceso de persecución brutal contra la disidencia política que durante todas estas semanas ha estado en la calle. Sí, algunos problemitas ahí de comunicación, Jorge. Te perdimos un poquito, pero sí, ojalá que, pues como tú dices, haya nuevas formas de la oposición en las que puedan mantener esta lucha sin que haya necesidad que siga corriendo la sangre, Jorge. Toda nuestra solidaridad, nuestras oraciones, nuestras buenas vibras para que Venezuela pronto pueda
ver la luz del sol y de la esperanza de una paz verdadera, porque estaba proclamando el régimen que con esto ganó la paz, y en una jornada sangrienta pues es realmente una contradicción, y esperamos que realmente pueda llegar la paz, la democracia y la libertad. Y desde luego todo nuestro agradecimiento, nuestro cariño y respeto para ti, Jorge, que nos mantienes informados, y así esperamos seguirlo haciendo contigo aquí en Disyuntiva TV. Te agradecemos mucho por esta colaboración, Jorge, y estamos siempre en contacto. Gracias a ustedes, y estaremos, dándoles detalles de lo que vaya ocurriendo en Venezuela. Un abrazo, querido Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación.